Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Un saludo desde aquí, desde Miami, la pastora Magda Rosales, saludándote, bendiciéndote, dándole gracias a Dios por tu vida, por tu casa, tu familia, en este fin de año maravilloso que nos ha tocado vivir. Sabemos que no para todos es maravilloso, hay guerras, hay rumores de guerra, hay volcanes y todas las señales que Cristo declaró en la palabra, hoy la estamos viviendo. Pero si tú estás en cualquier parte del mundo y estás sujeto de la mano de Dios, vas a ver la gloria de Dios, así como la estamos viendo todos los que hemos descansado en su palabra. Y le doy gracias a Dios por tu vida, por esa fe que has activado para poder creer en esa palabra y vivir sujeto de esa palabra. Asimismo, le doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que han dedicado su tiempo para que hoy podamos entrar a tu casa, a tu familia y poder traer esta palabra de parte de Dios. Estamos dando un seminario ya hace aproximadamente un mes que comenzamos un seminario sobre la iniquidad y el pecado, la diferencia, el concepto de iniquidad, qué cosa es iniquidad, tanto en el idioma español, hebreo y griego. Y hoy estamos en la parte número 4. La parte número 4, donde vamos a ver, a continuar viendo algunas palabras que nos llevan a ese entendimiento de qué cosa es la iniquidad y qué cosas constituyen iniquidad dentro de nuestro corazón. Habíamos visto que la iniquidad es la maldad del hombre, es esa transgresión que el hombre puede hacer aún sin sentir remordimientos porque está fallándole a Dios. Es una maldad intrínseca en el carácter del hombre que lo lleva a hacer todas estas cosas que hemos estado hablando. Hablamos la semana pasada de la vanidad, algo tan delicado y tan popular en este tiempo, la vanidad. Cómo la vanidad puede llegar a la persona a cometer este pecado que nos lleva, que nos saca, que nos lleva a ese orgullo que nos aleja de la presencia de Dios. Esa vanidad que podemos tener por nuestro cuerpo, por nuestros propios conocimientos. He visto personas muy orgullosos que el orgullo radica en sus conocimientos. Así es que es algo interesante, algo que vamos a ver, a estar viendo, profundizando en el tema de la iniquidad. Habíamos dicho que íbamos a analizar la palabra mirmá. La palabra mirmá significa engañar o traicionar para hacer caer. Engañar o traicionar para hacer caer, hacer fraude, falso, maldad. Y estaba analizando esta palabra y el Espíritu Santo puso algo en mi corazón tremendo. Y es que este tipo de iniquidad que engaña, que lleva traición, que puede hacer un fraude, que puede llevar a una falsedad, pero con una maldad intencional. Este tipo de iniquidad le ha hecho mucho daño al evangelio. Pensemos en algo importante. Esta maldad le ha hecho daño al evangelio por muchos años. Sabemos que el diablo es el padre de mentiras, el engañador. También conocemos que las escrituras nos advierten que en estos últimos tiempos habrán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Habrá falsedad dentro del pueblo de Dios. Está advertido por las propias escrituras. Así es que estas escrituras nos advierten de que esta iniquidad iba a estar dentro del pueblo de Dios y que hoy lo vemos y lo vemos constantemente, lo vemos muy frecuentemente, cómo pueden engañar a multitudes, hombres que aparentemente son hombres de Dios, que creemos que son hombres ungidos por Dios, o dentro del propio pueblo de Dios, personas que pueden hacer caer a los que están creciendo. Y de esto hemos estado hablando durante estas 4 semanas. Pero en este caso hay algo interesante. Vemos que logran engañar a multitudes,
Pero ¿sabe algo? Dios a cada uno de nosotros, y esto es lo interesante, que Dios a cada uno de nosotros nos ha sellado, a los que somos sus hijos, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, usted y yo tenemos un privilegio y es que podemos discernir por medio del Espíritu dónde está lo falso y dónde está lo real. ¿Dónde está lo falso y dónde está lo real? Usted y yo lo podemos discernir, el bien y el mal, por medio de ese don que se llama discernimiento y que viene por medio del Espíritu Santo. Si bien la palabra establece en 1 Corintios 12 que el discernimiento es un don del Espíritu Santo, y que Dios reparte los dones como Él quiere, entonces algunos se escudan y dicen, bueno, pero es que yo no tengo ese don. Pero si analizamos todo el capítulo 12 de 1 Corintios, encontramos en el verso 31 que dice, procurad los mejores dones. Si yo voy a procurar los mejores dones, es que yo voy a inquirir en la presencia de Dios y le voy a decir, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a ver, abre los ojos de mi entendimiento, permíteme conocer dónde está el bien y el mal, dame la sabiduría, la inteligencia espiritual para discernir esto que está pasando en este lugar. Entonces nosotros tenemos ese privilegio. Lo tenemos, contamos con el poder del Espíritu Santo. Es nuestro ayudador, es nuestro guía. Él nos guía a toda verdad. No hay nada oculto que Dios no pueda sacar a la luz. Entonces diríamos y tendríamos que preguntarnos como hijos de Dios, ¿por qué logran engañar a multitudes? Un tema interesante dentro de la iniquidad. El engaño, el traicionar, el hacer caer a multitudes, el hacer fraude, esa maldad, esa falsedad que camina dentro del pueblo de Dios, pero nos preguntamos, ¿por qué tantos son engañados? ¿Por qué pueden mantenerse pastores, guías espirituales, consejeros que consultan personas, que tienen oficinas abiertas con un cartel y dicen consultas espirituales, psicólogos espirituales, pero hay un engaño en ellos? ¿Por qué el pueblo de Dios se deja engañar por tantos años? ¿No se ha preguntado? ¿Sabe qué fue lo que puso el Señor en mi corazón? Por falta de conocimiento y falta de intimidad con Dios. El pueblo de Dios es engañado porque no estudiamos las Escrituras. El pueblo de Dios es engañado porque no inquirimos en la presencia de Dios para que Dios nos guíe a toda verdad. Porque nosotros en nuestras fuerzas, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Así es que no nos podemos dejar llevar por lo bien que predica, por lo bien que consulta, por el consejo que me dio, porque luce bien, porque parece muy santo, pero ¿qué hay del corazón? Sé que es un tema delicado, pero usted y yo estamos en la presencia de Dios y tenemos al mejor ayudador para no dejarnos engañar. Lamentablemente, el pueblo de Dios, el 90% del pueblo de Dios vive de domingo en domingo. Vamos a la iglesia el domingo, recibimos un mensaje, ni siquiera tomamos nota del mensaje. Pocos son los que toman notas del mensaje. Los que estamos en un púlpito y predicamos nos damos cuenta que muy pocos son los que toman notas de un mensaje. Y cuando salen de allí le preguntas qué dijeron, no se acuerdan. Ni siquiera eso. Pues cuánto más si entonces no tienen cómo procesar si la misma palabra establece que pesemos por la palabra es la balanza
Mm, La palabra es el espejo, la palabra es el guía. Y si no tenemos el guía en nuestro espíritu, podemos ser engañados. O por otra parte, otros se dedican a leer libros y libros y libros y libros, pero nunca leen el libro de los libros, la Biblia. No la estudiamos y como no la estudiamos, entonces somos vulnerables. Vulnerables a ser engañados y traicionados. Le damos lugar al enemigo a que robe ese espacio que Dios tiene, ese poder, no ese espacio, ese poder que Dios trae a través de su palabra. Nos roba las bendiciones porque creemos que si ofrendamos $1,000, pues el que está en el púlpito dijo que Dios me lo va a multiplicar y yo creo en él. Hacemos ídolos de las personas que están predicando sin tener el conocimiento, la base para poder pesar lo que dice la palabra de Dios, para saber si lo que está saliendo de ese púlpito es lo real o es lo verdadero o es lo engañoso. Y ahí le damos lugar a ese espíritu de engaño, a esa traición. Nosotros mismos, el propio pueblo de Dios, nos dejamos engañar por falta de conocimiento, por falta de intimidad con Dios, porque si no intimidamos con Dios, ¿cómo nos conectamos a la fuente de la sabiduría? ¿Cómo nos conectamos a la fuente para recibir el poder de discernir entre el bien y el mal? ¿Cómo podremos si estamos solamente viniendo de domingo en domingo? Entonces, el que está en el púlpito, el que está enseñando falsamente, tiene todo el poder a través de esa iniquidad de engañar y seguir haciéndole daño al evangelio. He ido a presentarle el evangelio a personas que me han dicho, ay, no, por favor, a mí no me hables de eso, que ya yo estuve en una iglesia y lo único que hicieron fue pedir dinero. Vi tantas cosas en ese lugar, me hicieron tanto daño que no quiero volver a ir a una iglesia. Yo prefiero verlo desde mi casa. No es que han dejado de creer en Dios, es que han sido engañados, han sido traicionados, han cometido fraude. A través de esa iniquidad que le ha hecho daño al evangelio. Usted y yo estamos revestidos con el Espíritu Santo de Dios para discernir entre el bien y el mal, para saber Jesús fue el que nos enseñó y nos dejó ver que el diablo es el príncipe de este siglo, que él vino a matar, robar y destruir. Es decir, él es el padre de mentiras, él es el padre del engaño. De él nace todo engaño, toda maldad, y lo vimos desde el principio de la creación, cómo esta iniquidad se insertó en el pueblo de Dios y separó al pueblo de Dios de su presencia. Así es que eso sigue corriendo por los siglos de los siglos, pero usted y yo estamos en un siglo diferente, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo, pero si no tenemos la palabra como conocimiento, ¿cómo el Espíritu la podrá revelar a nuestro espíritu? Nos quedamos cojos, nos quedamos vanos de un lado, nos quedamos indecisos, no sabemos si aquí o allá, porque oímos tanto engaño por aquí, vemos tanto engaño por allá, que no sabemos a dónde ir. Y esta es una iniquidad que está haciendo mucho daño en este tiempo al pueblo de Dios. El espíritu de esa palabra mirmá, que habla de esa iniquidad de engaño, traición para hacer caer. Les hablé hace un tiempo de una famosa profeta que habla con un billete, se lo pone al oído y dice, escuche, el espíritu del billete le va a hablar. Y usted vio multitudes pararse a ofrendar allí. Hermanos míos, tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo y el poder de la palabra para que no seamos engañados.
esta iniquidad hoy está haciendo daño a la iglesia porque nosotros los que tenemos el poder, los que tenemos la posibilidad, los que tenemos todo en nuestro poder para discernir y poner un stop a esta iniquidad, no lo podemos hacer porque no tenemos con qué contrarrestarlo. Aceptamos todo lo que venga de un púlpito. Y esto es una iniquidad que hoy por hoy hace daño incluso para que almas vengan al evangelio, para que se salven las almas. Es una piedra de tropiezo. Así es que nosotros debemos saber que tenemos el poder para romper con esto y no ser vulnerables a ese engaño ni a esa traición. La palabra Javá, Javá, así con J-A-W-I-A, hacer agravio, codiciar, agobiar, hacer iniquidad, antojo de su alma, detractor, incitar a actuar perversamente, torcer. Esa es la palabra Javá, que habla de una iniquidad que hace agravio, que codicia, que agobia para hacer iniquidad, que vive del antojo de su alma, siempre están obstinados por algo, por conseguir algo. Eso es un antojo de su alma. Ese vive queriendo hacer su voluntad, queriendo tener siempre la razón porque es un antojo de su alma. Un detractor, un incitador a actuar perversamente, torcer la verdad. Así es que dentro de todas estas palabras, el Señor me llevó a la codicia. Una de las cosas que también está haciendo daño hoy día a la iglesia por por la misma iniquidad que se va de la mano una con otra. Asimismo, la codicia lleva a las personas a engañar, a torcer, a ser falso, a extorsionar. Todo esto lo vemos y es la codicia. Existe en el pueblo de Dios un pecado muy común que se deriva de la codicia y es el pecado de usura. Porque realmente cualquier hijo de Dios puede caer en esta iniquidad, pues ciertamente la mayoría de los seres humanos viven en necesidad financiera, ¿verdad que sí? Todos pueden vivir, o la mayoría, no todos, pero la mayoría pueden vivir en una necesidad financiera, y si nos dejáramos llevar por la necesidad financiera, entonces la codicia, la usura sería, pero mucho más común de lo que nosotros podemos pensar. Y es muy común la codicia, es muy común este pecado de usura que lleva al pueblo de Dios cada vez más, porque son más los pobres de la tierra que los ricos. Por eso creo que es muy común esta iniquidad de codicia que los lleva al pecado de usura. Ahora, ¿pero qué es la usura? ¿Qué es la usura? Según el idioma español, la usura es un interés que se lleva por el dinero o cualquier cosa que se haya prestado. Es decir, yo presto $1,000, pero a mí me tienen que pagar 1,500. Vamos a poner un ejemplo. Así que excede lo legal o normal que debería de devolverme, porque hay un provecho sacado de una cosa. Eso es usura. Cuando yo saco provecho de algo que yo presto, eso es usura. Es una acción de cobrar una suma excesiva de intereses por un préstamo. En otras palabras, la gran necesidad de la gente le permite practicar la usura a los que deciden prestar su dinero a usura. Y lamentablemente ponemos una excusa y decimos es que estamos ayudando al pueblo de Dios. Pero la palabra es clara, es precisa. La palabra no
no es confusa, Dios no es un Dios de confusión, Dios lo dejó todo muy bien claro. Y en el libro de Éxodo, en el verso 22, en el capítulo 22, el verso 25, establece la ley Moisés a través de Moisés y dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, logrero es la palabra, como logrero, ni le impondrás usura. El logrero es un prestamista que lo hace para obtener ganancias o un acaparador. Ese es el logrero. Así es que le está diciendo, cuando tú prestes a mi pueblo, cuando tú veas a alguien en necesidad, no trates de sacar ventaja. En otras palabras, no le vayas a cobrar a usura. Es una ley. Es una ley, entonces, porque de lo contrario te conviertes en un acaparador. La codicia te gana. Eso es iniquidad, eso es iniquidad. Habíamos visto Ezequiel 18 y él aclara en el capítulo 18 de Ezequiel que no prestemos a interés ni tomar usura. Lo vuelve a repetir en los versos del 7 al 9. Él vuelve a repetir sobre la usura que no le podemos prestar a nadie por interés. No podemos. Esto trae maldición a tu vida, trae maldición a tu familia. Así que la usura es una iniquidad que te lleva a un pecado de avaricia, a una injusticia, a un pecado capital que se deriva de la avaricia, pero también a un pecado mortal porque destruye la gracia. ¿No dice la palabra de Dios que es mejor dar sin recibir? Que es mejor dar sin recibir, que cuando prestes nunca estés pensando en lo que te van a dar, que cuando hagas un bien lo hagas como que todo lo que hagas lo hagas como para el Señor, sin esperar nada a cambio. Así es que nosotros estamos viendo que la usura es un pecado que me aleja también de la presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 15 del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, dice el Señor, y habla verdad en su corazón. Él no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, el que hace sección de persona, pero ahora pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, si tú temes a Jehová, es amigo tuyo, pero si tú estás en un pecado, pues te menosprecia. Y Dios ama al pecador, no ama al pecado, pero ama al pecador. Todos estamos supuestos a llegar a todos y a tratar de ganar a todos, porque ¿cómo conocerán si no hay quien le predique? ¿Cómo podrán conocer del amor de Dios si no hay quien se lo dé? Así es que nosotros estamos en ese papel, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, oiga bien, ¿quién subirá al monte? ¿Quién entrará en su tabernáculo? El que no preste a usura ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, el que logra vencer toda esta iniquidad, el que no haga mal al prójimo, el que no haga sección de personas, el que siempre tenga amor para todos, el que siempre esté dispuesto a prestar sin esperar nada a cambio, este no morirá jamás. Este tendrá asegurada su vida eterna. Y muchos ponen como escudo, porque he tenido el privilegio, diría yo, de poder sentarme con hombres que ciertamente aman al Señor, que ciertamente luchan por portarse lo mejor posible, por hacer lo mejor posible para agradar a Dios, pero cometen el pecado de usura. Y entonces me he dado cuenta que me sacan una de las
de las parábolas que el Señor habla en Mateo capítulo 25, muchos ponen como escudo o quieren respaldar su iniquidad, su avaricia y su pecado de usura, sacando a colación la parábola de los talentos. Pero sabes, el primer verso de esta parábola lo dice todo. El primer verso, Mateo 25, en el primer verso de esa parábola, que es el verso 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Está haciendo una comparación del reino de Dios con un hombre rico que dio sus talentos para que los multiplicasen. Pero Dios a todos nos ha dado dones, y esa es la comparación que hace Jesús en esta parábola. Jesús está analizando el reino de los cielos como un hombre que tiene mucho dinero y que lo quiere multiplicar. Bueno, pues Dios está diciendo: yo quiero multiplicar los dones y talentos que te he dado desde el vientre de tu madre. Porque dice que desde allí nos separa y desde allí nos capacita, desde allí nos llena con dones y talentos para que podamos servirle, para que podamos llevar ese reino que está en nosotros a todas partes, para que todos puedan conocer del amor de Dios, para que todos puedan ver no solamente el amor, sino el poder y la autoridad de Dios. Entonces, esta parábola no tiene nada que ver con la riqueza, tiene que ver con los talentos y los dones que Dios pone en cada uno de nosotros, si los usamos o los escondemos. Los ponemos al servicio del pueblo de Dios o los escondemos. Eso es lo que está queriendo decir esta parábola. Nunca la podemos comparar con el reino de Dios como un usurero. No, 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 no. Dios no es usurero. Dios es un Dios que nos da talentos, nos provee, nos da todo lo que tú necesitas, sabiduría para hacer las riquezas, dice la palabra. Él nos da todo lo que necesitemos para que podamos avanzar y ser de testimonio a otros. ¿Cómo podemos demostrarle que el reino de Dios es un reino de poder, un reino de amor a otros? Esa es la parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos, pero nada tiene que ver con dinero. Está haciendo, es como el reino, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Está haciendo una comparación. Dios nos ha dado dones y talentos y Él espera que nosotros los pongamos a su servicio, porque el día del juicio tendremos que responder por todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho en el reino de los cielos, en el reino de la tierra. Así es que nosotros aquí en la tierra tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos, haciendo el bien a todos, dando lo mejor que tenemos para todos, porque Dios se encarga de darnos lo mejor a nosotros. Pero esto no quiere decir que Dios nos ha dado permiso en esta parábola para que hagamos usura. Nunca. Esto es real. Así es que esto es una de las maneras en la que usan el evangelio, como estaba hablando en la palabra mirmá, para engañar y torcer la verdad. Ahí se pone de manifiesto esa iniquidad, como pueden usar la palabra para torcerla, para hacer su maldad, para poner a la luz, sacar a la luz todo lo que está guardado en su corazón de codicia, de codicia. ¿Cómo puede esa iniquidad salir a la luz en un momento determinado, cuando nos damos cuenta que están tratando de torcer la palabra de Dios? Nosotros tenemos, por eso creo
que nosotros somos los responsables de que otros nos engañen, porque no tenemos el conocimiento pleno de la palabra, porque no buscamos la revelación de la palabra, nos conformamos con lo que nos den de un púlpito y no buscamos, no indagamos. Por eso es que Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque en ellos está la vida. Si no escudriñamos las escrituras, nunca podremos tener la luz perfecta para repeler esas tinieblas que quieren venir contra nosotros. Necesitamos entender que nosotros somos los responsables. Somos los responsables. Hay que poner una acción a lo que hemos creído en todo tiempo. Nunca podemos dejar que el enemigo gane simplemente con poner una palabra en nuestro corazón y quedarnos con esa palabra. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que es la lámpara, es la vida, es todo a través de la palabra de Dios. Usted y yo podemos buscarla, usted y yo podemos tenerla, podemos sacar provecho en todo tiempo, así como el enemigo saca provecho para engañarnos. Usted y yo tenemos que sacarle provecho a la palabra de Dios para mantenernos firmes en nuestra manera de actuar y de hacer todo conforme a lo que está escrito y a la verdad del evangelio, no a lo torcido que quiera el hombre hacer el evangelio. Así es que en el día de hoy vamos a terminar esta escritura y vamos a dejarlo aquí, pero hay mucho más sobre la iniquidad que queremos que esto pueda quedar muy claro. El Señor ha puesto una carga muy fuerte en mi corazón por la iniquidad, porque esto es un tema muy delicado, pero es un tema que no se habla mucho y Dios ha puesto esto en mi corazón y lo vamos a hacer hasta la última palabra que Dios reveló a mi espíritu, lo queremos llevar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el espíritu de la palabra siga trayendo luz y siga sacándonos a esa luz. Que Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches, que Dios les guarde.